Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos con el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje. Pero Pedro lo alzó diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedaran unos días con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene,
en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidéis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sexto domingo de Pascua, en la epístola de San Juan, hemos oído lo que para algunos es la frase más importante de toda la Biblia. Nos dice que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para muchos, esta expresión que nos dice San Juan es lo más importante que hay en la Biblia, la definición más verdadera que podemos tener de Dios. En concreto, tenemos que pensar que para ellos, para San Juan, que había sido apóstol, Jesús les había querido dejar muy claro cuál era el centro de nuestra religión, el centro del cristianismo, y que era el amor. Por eso lo tenía muy claro, y él mismo nos lo expresa con esta frase, vamos a decir, tan importante, aunque alguno considere otra frase más importante, en cualquier caso es innegable que tiene una importancia grandísima. Y en el Evangelio de hoy, también escrito por el mismo, por San Juan, también ha querido dejarnos claro cómo Jesús les decía la importancia que tenía el amor, permanecer en mi amor. Y en este caso, en este Evangelio, aparecen tres ideas que están unidas, que están, vamos a decir, estrechamente unidas, que son, por un lado, el amor, por otro lado, sus mandamientos y por otro lado, la alegría. La voluntad de Dios es que tengamos alegría, seamos felices. Lo vemos también cuando vemos Jesús, cómo vivía con sus discípulos, cómo se movía, cómo trataba de consolar a los que sufrían, a los que estaban tristes. Quería que tuviesen alegría, no solamente en esta tierra, pero también, es decir, sin menospreciar la importancia que tiene la alegría, el estar bien, el buen ambiente en este mundo. Esto está unido también a sus mandamientos, porque quiere que nosotros, que cumpliendo sus mandamientos, tengamos nosotros también esa alegría. No nos da Dios los mandamientos para, digamos, ponernos una carga que nos haga más difícil, sino porque en su bondad quiere darnos un tesoro grande que nos ayude. Y finalmente nos está hablando del amor, de cómo tiene que ser ese amor, que aparece en tantos pasajes del Evangelio. No es solamente llevarse bien con los que nos hacen bien, con los que nos tratan bien, sino incluso nos pide que seamos capaces o que aspiremos o que le pidamos su ayuda para tratar de amar incluso a nuestros enemigos. Es lo que nos enseñó Jesús, es el ejemplo que nos dio desde la cruz, también perdonando a aquellos que le estaban matando. Y finalmente, y con esto termino, también hemos escuchado en este Evangelio otra frase que tiene una importancia grandísima
yo diría que es la mayor novedad que hay en nuestra religión, en el cristianismo. Hay una serie, digamos, de rasgos en el cristianismo que los podemos encontrar también en otras religiones. Otros son distintivos, pero entre estos rasgos distintivos yo diría que la mayor novedad y que llamó la atención tremendamente al pueblo de Israel es esta frase: ya no os llamo siervos, sino amigos. Es decir, Dios no se conforma con que lo adoremos como a un ser supremo. Que tenemos que hacer? Como que reconozcamos su grandeza y nos postremos ante Él. Es algo que es de justicia y tenemos que hacer, pero no se conforma con eso. Quiere que seamos sus amigos, quiere que tengamos un trato de amistad personal, íntimo con Él. Y esto es la gran novedad que no encontraremos en ningún otro lugar, y solamente, digamos, que nos podemos atrever a ello, como se dice cuando se va a decir, nos atrevemos a decir, porque Jesús nos lo ha dicho, y por eso sabemos que esa es la voluntad de Dios. No que sintamos angustia, no que sintamos lejanía, no que sintamos miedo en el sentido de pavor ante Él, sino que sintamos amistad, confianza, amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Y en este Día de la Madre, acá en Perú, vamos a pedir por todas las madres de las fraternas vivas y difuntas. En concreto nos acordamos de Elsa, Adina, Aroni, Josefina, Gloria, Juana Rosa y Gloria. Pedimos por todas ellas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Nos acordamos también de todas las personas que están lejos de sus casas, para que encuentren siempre acogida en los hermanos, en los cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforman nuestras vidas y nuestro hogar. Oren, hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor.
Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juana Rosa y de Gloria, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. 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 Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En quechua, una canción. Entonces, Español.